Ya. Entonces, quería partir por la P1, que esta salió en el control 2 del semestre pasado. Y no es una pregunta en particular compleja, pero tiene varias cosas que me di cuenta que a veces no quedan tan claros con otros ejercicios de potenciales, así que la quería ver. Entonces, la idea es que consideramos una partícula de masa m sometida a una fuerza de esta forma, es decir, que tiene una componente de x en x tongo y de y en y tongo, y se mueve a lo largo de una trayectoria descrita por x de t e y de t, que son funciones sinusoidales por una constante, y donde x0 y 0, omega 1, omega 2 son parámetros constantes del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este problema eh, con todos los pasos que salen acá, encontrando fx y fi, y luego la energía potencial asociada, después encontramos la energía cinética, encontramos la energía total, y en la D tenemos que encontrar una condición para que la fuerza tenga esa forma. Entonces vamos por parte. Bueno, esa era la pauta. Y voy a pegar la imagen acá para poder estar viendo el enunciado acá mismo. Ya. Entonces, como decía, lo primero que tenemos que hacer es encontrar f de x, fx y fi, que vendrían siendo los componentes en x tongo e y tongo de la fuerza, porque acá está expresada como vector. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, acá lo que tenemos que hacer es usar segunda ley de Newton, porque lo que nos dicen es que la partícula se está moviendo en esta trayectoria. Entonces, podemos hacer que fuerza es igual a la masa por la aceleración, y como sabemos que estas son las coordenadas que nos van a llevar a una aceleración, y esta es la fuerza a la que está sometida la partícula, podemos hacer esa igualdad y encontrar lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que vamos a imponer es que F, porque esta va a ser la única fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración en forma vectorial. Por eso tienen el gorrito, que es una flechita en verdad. ¿Y qué es F y qué es A? Bueno, como acá nos dicen que se mueve por una trayectoria que está expresada en función de x e y, entonces esto nos lleva a pensar que en verdad se está moviendo en coordenadas cartesianas. Entonces, si expresamos la aceleración en coordenadas cartesianas, esta es x dos puntos en x tongo más y dos puntos en y tongo. Entonces, lo que nos va a quedar juntando esas dos cosas, y como ya conocemos f, va a ser que f de x en x tongo más f de y en y tongo va a ser igual a la masa por la aceleración, que sería x dos puntos x tongo más y dos puntos y tongo. Entonces podemos agrupar las componentes de forma escalar, y con eso podemos despejar lo que vendría siendo x, fx y fi. Bien, y para ello primero calculemos las segundas derivadas antes de hacer el reemplazo, porque nos piden en función de x e y nosotros tenemos x dos puntos, que no nos sirve. Entonces, si x es esto, entonces, si derivo, voy a tener que x punto, voy a omitir el t, va a ser igual a, bueno, acá lo único que va a estar variando es el tiempo, porque esto es constante y esto es constante. Entonces, cuando derivo el coseno, me da un menos seno y me bota la constante de adentro. Y quedaría menos x0 omega 1 seno de omega 1t. Y vuelvo a derivar y me da que si vuelvo a derivar esto, la derivada del seno es coseno y me bota la constante de adentro. Y me quedaría menos x0 omega 1 al cuadrado, porque me vuelve a botar el omega 1 de ahí, por coseno de omega 1t.
de la misma forma, puedo calcular I de t y su segunda derivada. Entonces, derivo una vez y me queda que la derivada del seno es coseno, me bota la constante. Y si vuelvo a derivar, la derivada del coseno es menos seno y me bota la constante. Será seno. Bien, pero esto, así como está, no está escrito en función de x y esto de acá no está escrito en función de y. Sin embargo, si nos fijamos acá, esto, x0 coseno de omega 1, se vuelve a repetir acá, pero acompañado de un menos y de un omega 1 cuadrado. Entonces podemos expresar x2 puntos en función de x, que sería menos omega 1 al cuadrado por x, y de forma análoga, y 2 puntos vendría siendo menos omega 2 al cuadrado por y. Que esto sí va a ser lo que nos interesa reemplazar en lo que teníamos arriba, en esta ecuación de acá. Voy a revisar que no haya nadie en lista de espera. Ya. Luego, entonces, como reemplazamos eso acá y podemos despejar f de x. Si tomamos solamente la componente de x tongo, vamos a tener que f de x va a ser igual a m por x 2 puntos, es decir, a menos m omega 1 al cuadrado x. Y en y tongo vamos a tener que f de y va a ser igual a m por y 2 puntos, que vendría siendo omega cuadrado 2 de y. Y con eso ya tenemos la primera parte del problema, que es encontrar f de x y f de y en función de x e y. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ya, bacán. A continuación, entonces, lo que nos piden es encontrar la energía potencial asociada a la fuerza como función de x e y. Ya, no sé si se acordarán, pero cuando teníamos fuerzas que eran conservativas, podíamos decir que una fuerza podría ser igual a menos el gradiente del potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que f de x en x tongo más f de y en y tongo, que vendría siendo la fuerza, va a ser igual a menos la derivada parcial de u en x tongo, más la derivada parcial de u en y tongo. Y esta es como la idea de cómo asociar una fuerza con un potencial. En general, siempre va a ser así, que es como lo que es directo. Bien, entonces, ¿cómo yo sé que una fuerza es conservativa? Una fuerza es conservativa si su rotor es cero. Es decir, si su rotor es cero. Luego, esto es una condición, o sea, es un producto cruz algebraico del gradiente cruz f. Entonces, al final vendría siendo como a x, a y, a z, cruz la fuerza. Pero algo que les va a servir como en general cuando trabajemos en dos dimensiones, que este producto cruz se reduce a la siguiente igualdad cuando trabajamos solo en dos dimensiones, que sería que la componente x de la fuerza en su derivada en y tiene que ser igual a la componente y de la fuerza en su coordenada x. Esa relación, si quieren, la pueden guardar y usar a conveniencia si lo llegan a necesitar.
Y acá nosotros ya tenemos f de x y f de y. Entonces, simplemente verificamos, ya, si yo derivo a fx en AI, como acá no hay ningún y, esa derivada va a ser 0. Y si derivo a fi en ax, nuevamente, como acá no hay ningún x, esa derivada va a ser 0. Y son iguales. Entonces se cumple que la fuerza es conservativa. Eso lo podían verificar rápidamente o mencionar que como las derivadas, como las componentes no tenían ninguna variable cruzada, por decirlo así, para que esta derivada fuera distinta a 0, no iban a tener que la fuerza no fuera conservativa. Entonces, como verificamos esto, ahora vamos a usar esto para determinar el potencial. En esta parte es donde la mayoría de la gente se equivocó en ese control, porque hay una pequeña sutileza cuando nosotros estamos integrando que viene de cálculo diferencial. Bien, entonces vamos a usar esto y vamos a separar. En X se tiene que cumplir que la fuerza en X sea igual a menos AU en AX. Pero nosotros sabemos a priori por el enunciado que este U depende tanto de X como de Y. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar nuestra fuerza en X, que está ahí arriba, que vendría siendo menos m omega 1 al cuadrado de X, y va a ser igual a menos AU en AX. Y acá se me van los menos con menos, y voy a pasar este diferencial hacia acá para poder integrar. Entonces me quedaría que m omega 1 al cuadrado de x en dx va a ser igual a la integral de du x, y. Que al final esto vendría siendo como lo que está dentro del diferencial, y al integrar eso simplemente es el mismo término. Mientras que acá lo que estoy integrando es x y me bota un x cuadrado medios. Entonces me quedaría, saco la constante, y acá dejo un u de x, y. ¿Cierto? Pero acá cuando yo integro, no estoy usando límites de integración, entonces tengo que botar una constante. Y esa constante, yo voy a decir que va a ser un c de y, en vez de un c cualquiera. ¿Por qué? Porque acá yo solamente trabajé en x de esta función que depende tanto de x y de y. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esta constante de acá en verdad sea una función de y no una constante cualquiera arbitraria que yo puedo tomar. Porque lo que se hace normalmente es que yo digo es una constante y esa constante la puedo tomar igual a 0. En este caso, como la función tenía dos componentes, hay que tener cuidado con esa sutileza. Bien, entonces tenemos una función de u que todavía no está completamente despejada porque tenemos esa constante que no sabemos qué es. ¿Cómo lo resolvemos? Usando la componente y de acá arriba. Entonces tenemos que decir que esas dos cosas son iguales. Ya, ¿y qué voy a hacer acá? Ahora, como ya tengo una función de u, simplemente la voy a reemplazar acá y voy a verificar qué tiene que cumplirse para que se satisfaga la igualdad. Ahora reemplazo tanto f de y, que vendría siendo menos m omega 2 al cuadrado y, y esto tiene que ser igual a menos la derivada parcial de toda esa cosa de arriba. Y acá, al derivar, bueno, primero que todo se me van los menos, y si yo derivo esto en y, esto me va a dar 0. Entonces solamente va a quedar este término dentro de la derivada.
Bien, ahora notemos esto acá unos segundos y veamos lo siguiente. Si esto de acá fuera 0, entonces esto significaría que si yo integro esta función en i, esta sería una constante cualquiera dentro de los reales. Pero acá tenemos que hay un i y yo voy a integrar en i. Entonces, cuando integre esto, c de i efectivamente me va a quedar en función de i. Entonces, c es una constante que en verdad es una función de i. No vendría siendo una constante cualquiera como en muchos de los otros casos. Entonces integro ahora y paso el diferencial. Y acá nuevamente voy a integrar y me quedaría c de i es igual a m omega 2 al cuadrado por i cuadrado medios. Y bueno, acá en estricto rigor me debería quedar otra constante. Pero vamos a asumir que esa constante es 0 solo por una conveniencia de cálculos porque ya estimamos la otra constante que dependía de i. Las constantes, cuando dependen de otra variable, no las puedo anular simplemente. Las tengo que dejar expresadas en función de esa variable de la que dependen. Cuando trabajamos en potenciales, sin embargo, las constantes que dependen que no dependen de una función, que son constantes cualquiera dentro de los reales, esas generalmente las vamos a anular. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de cómo se define la energía potencial, yo me puedo tomar mi sistema de referencia en cualquier lado. Yo me puedo tomar que mi 0 acá o mi 0 acá y voy a tener que la dinámica que voy a estar describiendo es la misma. Por eso podemos hacer eso con las constantes que no dependen de una función. Entonces, encontramos C, que vendría siendo esto, y lo reemplazamos en U, y encontramos la función del potencial. ¿Hasta acá quedó alguna duda? Todo claro. Bacán. Gracias por responder. Ya, entonces vamos a la parte C. La parte C nos dice que encontremos la energía cinética y demostremos que la energía total de la partícula es conservada. Ya, entonces, la energía, eh, la energía cinética, la vamos a llamar K, se define como un medio de m por la rapidez al cuadrado. ¿Qué es esta rapidez al cuadrado? Bueno, como estamos en coordenadas cartesianas, vamos a definir b cuadrado simplemente como x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Luego, la energía cinética vamos a decir que es un medio de m x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Ahora, yo podría igual desarrollar esto, porque ya calculé x punto y punto, pero no es necesario y de hecho va a ser más conveniente ahora que tengamos que calcular y verificar que la energía total del sistema se conserva. Ahora, la energía total del sistema, llamémosla E, se puede definir como la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial la tenemos acá y la energía cinética la tenemos allá, entonces solamente es cosa de reemplazar. Más todo esto acá. Bien, ahora, ¿cómo podemos ver que la energía cinética del sistema se va a conservar? Una forma sencilla de ver esto es decir que
la derivada temporal de la energía va a ser 0. ¿Por qué? Porque si esto no fuera 0, significa que la energía va cambiando en el tiempo. Si es 0, no lo hace. Entonces, es lo mismo que decir que la energía se va a mantener constante o se conserva en el tiempo, que era el objetivo de lo que nos estaban preguntando. También podían verlo como en vez de diferenciales, con deltas. Así como tomar un punto cualquiera, un punto inicial y un punto cualquiera en el tiempo, y es una forma análoga de hacerlo. Yo prefiero usar esta derivada porque es más directo, ya que tenemos los x puntos y los x, entonces va a salir un poco corto. Ahora, calculémoslo y verifiquemos que eso se cumple. Ya, ojo que acá lo que estamos haciendo es tomar derivadas totales, es decir, lo que estamos derivando es todo, implícitamente los x y los y, porque no hay ningún t explícito. Si fuera una derivada parcial, significaría que solamente estamos derivando las cosas explícitas. Así que igual va a tener un poco de formalidad matemática con eso. Bueno, entonces sería un medio. Y si derivo esto, por regla de la cadena, me bota un 2, un x punto y un x 2 puntos. Y lo mismo para ahí. Todo lo demás es constante. Y acá nuevamente me bota un 2, un x y un x punto. Y lo mismo con y. Bueno, simplifiquemos un poquito porque se nos van los dos. Y nos queda... acá me había faltado el m. Me queda x punto, x 2 puntos. Y puedo factorizar por m y x punto, y luego por m e y punto. Junto eso con eso. Y lo mismo con y. Y bueno, acá tengo x 2 puntos y x. Pero yo ya había visto lo que era x 2 puntos e y 2 puntos, que es lo que está acá. Tengo que x 2 puntos es menos omega 1 cuadrado de x, y lo mismo para y con omega 2 cuadrado y. Entonces, voy a ver que efectivamente estos términos de acá se van a anular. Donde esto es 0 y esto es 0. Entonces, la derivada temporal de la energía es 0 y por tanto la energía se conserva. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda me van parando nomás. Ya, si no, sigo. Entonces, la D nos dice bajo qué condición la fuerza tiene la siguiente forma funcional, donde f vector va a ser igual a una constante f chica por el vector r, donde ese vector r es en efecto el vector posición. Esta es la D. Bueno, para eso tenemos que buscar la condición que eso se satisfaga. Ya, lo primero es que como estamos en coordenadas cartesianas, ese vector r de posición lo vamos a escribir como x tongo más y en y tongo, porque simplemente es el vector posición en coordenadas cartesianas, como los tienen en el formulario que les subimos a material docente, como está en el apunte y todo eso. Simple definición. Luego nosotros sabemos que f va a ser igual a fx en x tongo
más Fi en Itongo. Entonces juntamos estas dos cosas y tenemos que encontrar la condición para que eso pase. De esto vamos a obtener que Fx tongo y tongo va a ser igual a una constante f por el vector posición en coordenadas cartesianas. Y de acá nuevamente podemos descomponer en los vectores unitarios. Y en y. Esto es un por si acaso. Y reemplazamos f de x y f de y. Bueno, y acá se van los x y me queda una igualdad para f. Luego hago lo mismo para y. Se me van los y me queda que f tiene que ser igual a menos m omega 2 cuadrado. Entonces, como este es f y este es f, la condición que yo estoy buscando para que esto se cumpla, la igualdad de acá, es que este f con este f tienen que ser el mismo f. Es decir, si son iguales, tiene que pasar que lo que está a la derecha tenga que ser igual. Que simplificando nos lleva a la condición de que omega 1 al cuadrado tiene que ser igual a omega 2 cuadrado. Y si se cumple esto, entonces esto de acá se cumple. ¿Y para qué valor de f? Para este f cuando estos dos son iguales. Hasta acá, ¿alguna duda? Ya, entonces seguimos. Bien, ahora vamos a pasar a que está acá. Bueno, le voy a tomar una foto a esto para después ponerlo acá. Ya, y lo que nos dicen es que un anillo de masa m desliza en presencia de gravedad a lo largo de un alambre circular de radio r y centrado en O. El anillo está unido a un punto fijo P a través de un resorte de constante K y largo natural alfa R, donde alfa tiene un valor indeterminado. El punto P está fijo a la derecha de O con una distancia de raíz de 2R. Bueno, como se darán cuenta, uno no entiende prácticamente nada de leer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que cuando uno tenga un enunciado que tenga tanta información, es ir haciendo paso a paso en el mismo dibujito, anotando todos los datos que me están dando. De esa forma yo puedo responder en función de los datos del problema y no de incógnitas. Dejemos las dos fotos acá y rayemos, que es lo mejor que se puede hacer cuando no sé qué hacer. Ya, entonces me dicen que hay gravedad que está acá. El alambre circular de radio R. Entonces me están diciendo que esto, no me tomo, esto es R, centrado en O. El anillo está atado a un punto fijo P, este P, a través de un resorte de constante K y largo natural alfa R, con alfa desconocido. El punto P está a la derecha de O a una distancia de raíz de 2R. Entonces me están diciendo que esa distancia es raíz de 2R. Lo primero que nos dicen es que encontremos el potencial total
u de teta del sistema como función del ángulo teta, S teta, que es el ángulo que barre desde la horizontal por debajo. Ya. Ahora con eso en mente, tenemos que encontrar el potencial total. Eso quiere decir que quizás exista más de una fuerza que nos está dando una energía potencial. En este caso, hay gravedad, entonces vamos a tener potencial gravitatorio. Pero por otro lado tenemos un resorte, lo que nos va a dar energía potencial elástica. Entonces vamos a sacar las dos por separado y veamos cómo lo definimos. Porque al final va a ser la suma, ya que la energía cumple el principio de superposición y la suma de ambas es el total. Bien, entonces la primera vendría siendo la gravitatoria, porque es un poco más fácil por lo general. Ya, lo que voy a hacer es tomarme el origen del sistema como mi centro de referencia y es donde voy a fijar el 0. Entonces, lo que está abajo de ese 0 vendría tomando signo negativo y lo que está arriba, signo positivo. Ya, si la partícula o la masita se encuentra acá con un ángulo teta, y esto yo sé que es R, entonces la energía potencial vendría siendo esta altura esta altura que vendría siendo como este lado del triángulo que se forma. ¿Y cuál es ese lado del triángulo? Es el coseno de R, perdón, es el coseno de teta por R. Entonces la energía potencial gravitatoria de teta vendría siendo menos, porque está abajo, acá le voy a poner como el 0, para que se cache que es como la línea que fijó el datum, y menos mg por r coseno de teta, porque h es igual a r coseno de teta. Ya, ahora tenemos la energía potencial gravitatoria, tenemos que encontrar la elástica. Esta en general es un poco más difícil, en especial porque acá tenemos triángulos y hay que usar trigonometría. Bien, tenemos el circulito y tenemos que esté acá. Acá está teta, acá está la pared y acá digamos que va a estar el elástico, desde acá. Sí, más o menos así es. Ya. Ahora a nosotros nos dan esta distancia que nos dicen que es raíz de 2r, pero nosotros no sabemos cuál es esta distancia que voy a llamar L. Pero sí sabemos esta, que es R. Entonces, si trasladamos esa hacia acá, tenemos un triángulo. Y con eso podemos encontrar el largo del L para saber el largo del resorte en función del tiempo. Y como la energía elástica se define como un medio de K por delta X al cuadrado, o más bien de el largo, que voy a llamar L, menos el largo natural al cuadrado. Entonces con L encontramos la energía del resorte. Ya, voy a hacer el triangulito más grande para que se note bien la trigonometría. Ya, esta habíamos dicho que era L, esto es raíz de 2R y esto es R. Ya, este ángulo de acá es teta. Entonces, este de acá es pi medios menos teta. Y proyectando el ángulo, vamos a tener que este de acá va a ser teta. Es solamente hacer completación de los ángulos del triángulo.
porque este punto de acá es tangente. Entonces, si es tangente, se hace un ángulo recto y acá queda como pi medios menos teta, y eso bota teta, que tiene que ser el otro ángulo para que la suma de los ángulos del triángulo de los 180 grados que tiene que dar. Entonces, usemos el teorema del coseno, porque yo quiero saber este lado y tengo este ángulo y estos dos lados. Entonces, L cuadrado va a ser igual a R cuadrado más todo esto al cuadrado, que es 2R al cuadrado, menos 2 por la multiplicación de ambos lados, por el coseno del ángulo del lado que va a estar opuesto ahí. Y así, L cuadrado me queda 3R cuadrado menos 2 raíz de 2, R cuadrado, y el coseno de pi medios menos teta es seno de teta. Bien, y entonces puedo despejar L, va a ser igual a, puedo factorizar todo por R cuadrado, y tomar raíz. Luego, Oye, Fernanda, dime, ¿te escucha? ¿Por qué el ángulo que está entre L y raíz de 2R era teta? No me quedó claro esa parte. ya, esto es porque lo que yo estoy haciendo acá es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si este punto de acá es una recta tangente a la recta que se forma acá. Básicamente así se mueve cuando estoy tomando un... Imagínate que tengo el resorte que se va a estar juntando justo a la puntita de la partícula. Entonces siempre va a tener un ángulo perpendicular ya que está siendo tangente a la circunferencia. Entonces, si yo proyecto este ángulo acá, primero tengo que este ángulo tiene que ser recto, entonces quedaría pi medios menos teta. Luego, como este es un ángulo recto, como la suma me tiene que dar 180 grados, yo puedo sacar el otro ángulo a través de esa suma. Pero siempre se forma ese ángulo recto. Es que me lo estoy imaginando dando vuelta y no lo veo siempre recto. A ver, ¿de qué otra forma podemos verlo? Mm, mm, mm. Que ya, por ejemplo, si la masita estuviera acá, esto estaría acá, ¿cierto? Ahí es fácil verlo. Pero ¿Sí? imagina que tú dudas, por ejemplo, cuando está acá. A ver, si estuviera ahí, entonces nos quedaría como lo siguiente. Aquí estaría acá y este ángulo estaría más o menos acá. Si esto está acá, entonces está acá y esto está acá. Entonces, si eso pasa, no, pues ahí no estaría pasando. Sí, tienes razón, eso no se va a cumplir siempre. Claro. Mm, mira, déjame darle una vuelta y lo voy a explicar bien después, pero por mientras vamos a asumir eso, que me acuerdo que tenía una explicación, pero en este momento no lo puedo recordar más precisamente. ¿Te parece bien? Sí, obvio. Ya, bacán. Ya, bueno, si vamos con eso, y bueno, como ya teníamos L,
acá voy a tener la energía potencial. Y L0, que me habían dicho por enunciado que es alfa R. Y de hecho lo puedo simplificar un poquito más, porque acá está R, R, entonces me va a botar un R cuadrado. Pero por mientras lo voy a dejar así. Y bueno, tengo la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria, y me queda sumarlas y tengo la energía potencial total. Esto va a ser acá. Ya. Entonces con eso tenemos la parte A, que vendría siendo la energía potencial en función de teta. Ahora nos piden en la parte B que pongamos ciertas condiciones, que alfa igual 1 y g igual 0, y determinemos la naturaleza y posición de todos los puntos de equilibrio del sistema. Es decir, tenemos que verlos estables e inestables y caracterizarlos según corresponda. Bien, para ello, primero reemplacemos las condiciones que nos dan en el enunciado, que A es igual a 1 y G es igual a 0. Entonces, nuestro potencial nos va a quedar un medio K de R seno de teta menos R, y todo eso al cuadrado, que vendría siendo simplemente tomar como solamente la parte potencial elástica de la energía. Y saquemos el R para que sea más fácil trabajarlo después. Y todo eso al cuadrado. Entonces, ahora tenemos que encontrar los puntos de equilibrio y encontrar su naturaleza. Recordemos que los puntos de equilibrio se determinan al imponer que U, U', es decir, la derivada en la coordenada que estoy trabajando de X, del potencial, evaluado en ese punto, tiene que ser 0. Es decir, los puntos de equilibrio se determinan derivando U y encontrando los puntos para los cuales esta derivada es 0. Por otra parte, la naturaleza de los mismos se deriva de la segunda derivada. Es decir, si yo tomo la segunda derivada de U y la evalúo en ese punto, si es mayor a 0, la función va a ser convexa, entonces va a ser estable. Si es menor a 0, entonces va a ser cóncava y va a ser inestable. Y eso lo vamos a aplicar ahora. Entonces derivemos con respecto a teta y encontremos la derivada de U. Bueno, acá todo esto es constante y esto no. Esto hay que derivar esta cosa acá, que es fea. Y nos va a quedar que, bueno, hay que aplicar regla de la cadena. Y esto nos va a botar un 2, porque está al cuadrado. La misma función. Luego, esta derivada, que vendría siendo raíz de 2 coseno de teta. Y
nos quedaría por abajo la raíz, que es raíz de 3 menos 2 raíz de 2 seno de teta, que vendría siendo U'. Ahora, de este monstruo tenemos que encontrar en qué puntos va a ser 0. Primero, digamos que esto de acá abajo no va a ser 0, porque si no se va a indefinir. Y veamos qué pasa con lo de arriba. Entonces tenemos que kr al cuadrado, raíz de 3 menos 2 raíz de 2 seno de teta, menos 1, raíz de 2 coseno de teta, tiene que ser igual a 0. Y ya. Entonces acá vamos a tener dos opciones. Porque esto sabemos que no es igual a 0, ya que son constantes dadas en el problema. No tendría sentido que K fuera 0, la constante elástica del resorte, ni R, que sería el radio del círculo que están girando. Entonces nos queda que o esto es 0 o esto es 0. Veamos ambas opciones. Si coseno de teta es 0, entonces teta tiene que ser igual a pi medios o a menos pi medios. Que si dibujamos el circulito, hoy. Si dibujamos el circulito, vendrían siendo el punto de acá o el punto de acá. Vamos a llamar a este 1 pi medios o a este de acá menos pi medios. Me parece que así estaban definidos. Sí. Luego, si eso no es 0, entonces lo otro tiene que ser 0 y vendría siendo 3 menos 2 raíz de 2 seno de teta menos 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, pasamos el 1 para allá y elevamos al cuadrado, que solamente nos va a botar la raíz. Luego despejamos el seno de teta, que nos quedaría 3 menos 1 menos 2. 2 raíz de 2 seno de teta es igual a 2. Se nos va esto. Y nos queda que seno de teta es igual a 1 partido raíz de 2, que es igual a raíz de 2 medios. Y el ángulo que nos da como resultado de que su seno sea raíz de 2 medios es pi cuartos y 3 pi cuartos. Entonces teta va a ser igual a pi cuartos o 3 pi cuartos. Y si lo dibujamos en el circulito para saber dónde están, sería más o menos acá, que vendría siendo el punto 3, y el punto 4 acá, que sería 3 pi cuartos. Y con eso encontramos todos los puntos de equilibrio. Que nos pedían, pero todavía no sabemos la naturaleza de los mismos. Entonces tenemos que calcular la segunda derivada de u y evaluar los puntos para evaluar la concavidad. Ya, y acá, pucha, es matraca. A ver, la podría acortar un poco. No. Ya. Veamos los puntos entonces. Bueno, les voy a dar la segunda derivada solamente porque, bueno, en verdad la metí a matemática o a Wolfram y la saqué.
porque estaba muy fea y me estaba equivocando a cada rato, cosa que también les puede pasar. Raíz de 2 por el seno de teta más menos seno de teta Bien, esta sería la segunda derivada. Y por ejemplo, evaluemos el primer punto. Ya, en pi medios voy a tener que... A ver, ¿alguien escribe? Sí. En este tipo de problemas es bastante recurrente que los resultados de estas cosas sean medias asquerosas. Entonces, es bueno que para cuando tengan la evaluación en que entre esta materia hayan practicado harto, o al menos cachen bien cómo meter estas cosas a los software que las resuelven porque son feas. Me acuerdo que para el control que salió la P1, creo que el problema era un círculo que tenía dos resortes y una pelotita. Entonces era más matraca que esto al final. Ya, entonces si evaluamos en pi medios, voy a anotar algunos de los resultados que tengo que reemplazar. Seno de teta va a ser igual a 1 y coseno de teta va a ser igual a 0. Y esa cosa fea dentro de la raíz me quedaría 3 menos 2 raíz de 2 por 1. Y eso. Entonces reemplazo esas cosas y me queda kr cuadrado raíz de 2 por 1 más menos 1 por 3 menos 2 raíz de 2 menos, bueno, acá hay un coseno, entonces se me va todo a 0, partido en 3 menos 2 raíz de 2 por seno de teta, que es 1. Entonces me queda esto de acá. Y ahora simplifico un poco. Y me quedaría 1 menos, porque saco este menos de acá, raíz, raíz de 3 menos 2 raíz de 2, partido en 3 menos 2 raíz de 2. Entonces, en verdad la raíz está abajo. Y tengo esto. Ya. Ahora, lo que a mí me interesa en verdad es saber si esto es mayor o menor a 0. ¿Y cómo puedo saber eso? Bueno, esto de acá es mayor que 1. ¿Por qué? Porque esto en sí tiene que ser mayor a 0, si no se indefiniría. Luego, si esto de acá, de hecho saquemos el resultado exacto. Esto de ahí es 0,41. Entonces, todo esto de acá, como me queda 1 partido en eso, es mayor a 1. Como esto es mayor a 1 y se está restando con un 1, esto de acá es menor que 0. Y k es una constante mayor a 0 porque es la constante elástica del resorte. R cuadrado también es mayor a 0 y raíz de 2 mayor a 0.
Entonces todo esto de acá es menor que 0. Y como todo eso de ahí es menor que 0, entonces la función va a tener más o menos esta forma. Va a ser así, en ese punto. Entonces, significa que el punto va a ser inestable. Bueno, y ya estoy como llegando a la hora, así que quiero simplemente explicar lo que quedó, porque igual lo dejé escrito en la pauta, y en verdad solamente lo mismo que ya hicimos, reemplazar y matraca. Bueno, quiero explicar un poco de la estabilidad e inestabilidad de los puntos, porque creo que es importante entenderlo bien. Si la segunda derivada es mayor a 0, vamos a tener una curva de este tipo. Ahora, imagínense lo siguiente, si yo tengo mi masita acá y la muevo, entonces, ¿qué va a pasar? La masita va a empezar a oscilar, pero en teoría debería mantenerse cerca del mismo punto de equilibrio. Si yo, por otro lado, tengo mi masita acá, cuando la concavidad es, cuando es cóncava, cuando la segunda derivada es menor que 0, si yo le doy una pequeña perturbación, esta partícula se va a alejar de este punto y no va a volver. Entonces, por eso decimos que es un punto de equilibrio inestable, porque mientras yo no le haga nada, se va a mantener ahí. Pero si la perturbo, se va a alejar y se va a ir lejos. No se va a mantener como en una órbita estable, como pasaría con los puntos estables. ¿Ya? Bueno, acá la otra cosa importante de este problema, vamos a ver que tanto este punto como el menos pi medios son inestables, ya que solamente acá cambian un signo. Y vamos a ver que estos dos van a ser estables. Entonces, ¿qué pasa? Después podemos encontrar la frecuencia de las pequeñas oscilaciones en torno a los puntos estables, que era lo que trataba de describir acá. Cuando se les da una pequeña perturbación, va a quedar oscilando alrededor. Y de hecho podemos determinar la frecuencia de eso, que vendría siendo la parte D, que nos piden encontrar el valor de A para que las frecuencias de pequeñas oscilaciones en torno a ese punto. Ya, bueno, lo que le quería explicar acá es una pequeña cosa que a veces no se entiende de los apuntes o de la materia, al menos a mí me pasó, que nosotros podemos encontrar la frecuencia de las pequeñas oscilaciones con esta fórmula. Ya, ¿cierto? Esta fórmula, si quieren les voy a subir después un resumen que hice en años anteriores de esta materia, pero ¿qué es esta fórmula? Nos dice que la frecuencia de las pequeñas oscilaciones al cuadrado va a ser igual a el potencial total en su segunda derivada evaluada en ese punto de equilibrio estable, porque solo los puntos estables tienen esto, partido en esta m fancy. ¿Qué es esa m? Cuando nosotros escribimos la energía mecánica total como K más U, en este caso vamos a tener que va a ser un medio de m r cuadrado teta punto cuadrado más u de teta. ¿Por qué es esto? Porque b cuadrado vendría siendo teta punto al cuadrado r cuadrado, porque es una velocidad angular que va a tener la partícula en torno al círculo. ¿Y qué es esa m fancy? Esa m fancy nosotros vamos a decir siempre que es lo que acompaña a la variable en la que yo escribo el potencial en su derivada espacial al cuadrado y que acompaña a un medio. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, un medio de mx punto al cuadrado, esta sería la m. Pero en nuestro caso, en este problema, esta es la m. Y en general es lo que va a pasar cuando tengamos problemas de velocidad angular.
bueno, eso quería dejar en claro, porque el resto en verdad es pura matraca, y les recomiendo verlo porque en el control es pura matraca. Si es que algo así llega a salir, porque en el control uno ya no les entró, sería para el examen. Y bueno, eso sería. Voy a revisar lo que me preguntó Tomás, que ahora tengo una reunión en un minutito y lo veo, te respondo en el foro.